Familia, Iglesia Doméstica. Queridos cristovidentes, sean bienvenidos a nuestra segunda temporada de nuestro programa Familia, Iglesia Doméstica, que quiere llegar nuevamente hasta cada uno de sus hogares con algunas reflexiones que vayan iluminando ese cotidiano vivir y mejorando unas relaciones en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno laboral, con el fin de ir construyendo una vida más amable, más equilibrada, una vida más feliz y realmente poder decir que construimos familias útiles a la sociedad. Soy la hermana Yolanda Cabana Arregocés, terciaria capuchina, y les doy la bienvenida a esta nueva temporada. Desde la ciudad de Barranquilla, el Colegio Sagrada Familia, en donde me encuentro actualmente, me acompañan en esta programación la señora Paola López, madre de familia, está la psicóloga Dayana Meléndez, que nos acompañará todo este tiempo que vamos a tener en nuestra segunda temporada, que vamos a estar con ustedes de 8 a 8:40 de la noche todos los martes. Pongan mucho cuidado, todos los martes de 8 a 8:40 estaremos con ustedes compartiendo nuestras reflexiones. Y bien, después de este preámbulo de presentación, quiero invitarlos a conectar con Dios, que nunca puede faltar esa conexión con Dios, a través de la oración, y para ello hemos elegido un texto bíblico, Génesis 1, 24, 29, que nos va a leer una de nuestras estudiantes, Valentina Leija, y ustedes van a poner muchísima atención porque en ese texto vamos a descubrir las maravillas de Dios para con nosotros, las bendiciones de Dios para con nosotros y esas caricias de Dios para nosotros a través del texto de la creación. Así que mucha atención y los dejo con Valentina Leija. Dios dijo que la tierra produzca seres vivientes según su especie, cuadrúpedos, reptiles y bestias salvajes. Y así fue. Dios hizo los seres de la tierra, los ganados y los reptiles, cada uno según su especie. Vio Dios que esto estaba bien. Dios dijo, hagamos al hombre según su imagen y conforme a nuestra semejanza, que dominen los peces del mar, las aves del cielo, los cuadrúpedos, las fieras campestres y los reptiles, y sobre toda la tierra. Dios creó al hombre a su imagen, según la imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen los peces del mar, las aves del cielo y cuantos animales se mueven sobre la tierra. Y añadió, yo les doy toda hierba que produce semilla que hay sobre la tierra, y todo árbol que da frutos, y contiene su semilla, para que les sirva de comida. Palabra de Dios. Muy bien, acabamos de escuchar en ese texto cómo Dios creó el universo y lo bendijo con su bondad, con el propósito de que viviéramos en armonía con Él, en armonía con nuestros semejantes y con todo lo que Él ha creado. Dios se inclina ante sus criaturas para amarlas. Antes de crear al hombre y a la mujer, Él se aseguró de que el mundo contara con todos los elementos que necesitábamos para alimentarnos, para protegernos, para cobijarnos y también para asombrarnos. El libro del Génesis nos muestra a un Dios que crea al mundo por amor.
La creación es una bendición, es una caricia de Dios. Así que los animales, las plantas, el cosmos, las personas, somos caricias, somos bendición de Dios. Tú y yo y todos nosotros somos bendición de Dios. Cuando Dios creó todo el universo, miró su obra maestra y vio que era bueno. Qué bien, qué bonito que nosotros cuando contemplamos algún paisaje, también que nos llenan de asombro, que nos dejan casi atónitos, también pudiéramos conectar con ese autor de esa creación y que realmente nos sintiéramos hermanos de todas las criaturas, como San Francisco de Asís. Llamó a hermanos a todos, hasta la hermana muerte. Y que realmente al hacer conciencia de que somos hermanos, pudiéramos de verdad coger a cada criatura salida de las manos de Dios como un don, como un regalo de ese Dios amoroso. Y realmente ese sería el primer paso, oigan bien, primer paso de la conversión para el cuidado del planeta, para que realmente creamos un ambiente sano a esta casa común, como nos dice el Papa Francisco. Pues bien, también Dios en el Nuevo Testamento se nos revela en Jesús como ese Dios misericordioso y compasivo. El Papa Francisco, en el año de la misericordia, nos dice que la gran misericordia de Dios es su creación. Qué bonito eso, es la creación de Dios. Y bien, esa creación de Dios que es caricia, que es bondad, que es bendición, vamos justo hoy a hablar de eso son las caricias, que en términos de análisis transaccional es como ese estímulo intencional, dirigido de persona a persona y que puede ser físico, que puede ser verbal, gestual, escrito, que realmente tiene también la posibilidad de ser respondido por la persona que lo recibe. Por eso quiero invitar en este momento a la psicóloga Dayana que nos hable un poco más de lo que son las caricias. Las caricias en ese sentido espiritual y las caricias en ese sentido que nos los presenta el análisis transaccional con Verne. Entonces, vamos a escuchar un poco eso que nos viene muy bien en este momento. Así es, hermana, podemos decir que las caricias es todo lo hecho o dicho que implica el reconocimiento de la presencia del otro, de la existencia del otro. Estas caricias que se manifiestan a través de las acciones, a través de las palabras, podemos brindarlas a las demás personas, pero también podemos aceptarlas, podemos rechazarlas o podemos pedirlas, pero nunca vamos a poder prescindir de ellas porque son un alimento psíquico indispensable para el desarrollo psicoemocional de cualquier individuo, ya que podríamos decir también que no hay nada más difícil, más doloroso o más dañino que la indiferencia. No hay nada que pueda doler más que el sentirnos poco reconocidos o poco valorados, principalmente por las personas más importantes que están cerca nuestro, como es nuestra familia. Estas caricias pueden ser positivas o pueden ser negativas. Las caricias positivas nos hacen sentir con bienestar, nos hacen crecer incluso emocionalmente. Las caricias negativas pues nos generan sentimientos de disminución, sentirnos disminuidos o poco valorados y afectan de una manera significativa la construcción de nuestra propia autoestima, de nuestro autoconcepto, de la forma como nos percibimos a nosotros mismos. Podemos clasificar también estas caricias como condicionales o incondicionales. Las incondicionales son aquellas que se ofrecen o que se reciben sin condición particular. Podríamos decir que son las manifestaciones del amor de Dios a través de las personas que nos quieren y que comparten con nosotros por el simple hecho de ser, por el simple hecho de existir. Por otro lado, tenemos las caricias condicionadas que dependen de nuestro comportamiento. Ese comportamiento puede ser adecuado o inadecuado.
Dependiendo de él, así también van a ser las caricias que esa persona va a recibir. Y hay algo importante que debemos analizar en nuestra cultura, y es que la ternura o esas manifestaciones de afecto se manejan como un tabú. Hemos crecido pensando que los halagos son tontos o que son innecesarios, y nos cuesta mucho realmente a veces recibir o dar un abrazo, o recibir o dar una palabra de afecto, de aliento, de apoyo cuando alguien lo requiere o lo necesita. Es por esta razón que el Señor hoy nos hace una invitación. Él hoy nos llama, Él nos quiere acariciar precisamente con esa ternura que Él nos manifiesta día a día con su inmensa misericordia, como nos mencionaba, hermana, inicialmente. Y la invitación es a eso, a que silenciemos nuestro corazón en estos momentos y podamos escuchar ese mensaje de amor que el Señor nos quiere regalar el día de hoy. Muy bien, Dayana. Dice Manuel James que toda persona tiene necesidad de ser tocada, de ser acariciada, de ser abrazada, de ser reconocida. Estas son a la vez necesidades biológicas y psicológicas, y que Verne llama hambres. También, del mismo modo que el hambre o necesidad de alimento se sacia con la comida, esa necesidad de afecto se sacia con el reconocimiento, con la valoración, con eso que llamamos caricia, ¿no? Con los abrazos, con los estímulos, y tiene un efecto tanto psicológico como biológico. Eso le llama Verne las caricias. Esas son las caricias para Verne. Cuando el niño es tocado, es abrazado, es acariciado, cuando el niño es protegido, cuidado, atendido en sus necesidades más primarias, ese niño pues realmente va a crecer más equilibrado, más armónico, más estable emocionalmente, porque esto de alguna manera afecta y son elementos indispensables para el crecimiento emocional equilibrado. Cuando el feto se halla en el vientre materno, podríamos decir que está en contacto íntimo con esa área de su mismo ser, ¿no? Y en contacto íntimo con esa madre. Bueno, puede presentar, podríamos decir que puede presentar un estado de placer, de tranquilidad, de armonía, pero cuando el niño nace, se rompe de inmediato, podríamos decir, y para siempre, ese estado íntimo. Y entonces el niño, la persona, empieza la lucha, podríamos decir, por adquirir de nuevo ese estado. Es como ese Edén perdido, ¿no? Como ese paraíso perdido. Entonces empieza la lucha para buscar ese paraíso perdido. ¿Y cómo se manifiesta? Pues con la necesidad de ser atendido, reconocido, valorado, abrazado, acariciado, de ser querido y incluido, ¿no? Que se le tenga en cuenta, que realmente el niño se sienta que es importante en ese espacio en donde se está alimentando, creciendo, transformando, que él se sienta de verdad querido. Todos de alguna manera hemos sentido la necesidad de ser abrazados, acogidos, abrigados, alimentados, atendidos, elogiados. Incluso si esto no es posible, al menos agredidos y compadecidos, ya que cualquiera de estas acciones es una forma de reconocimiento que a nosotros realmente nos hace saciar esa hambre de afecto. Es importante entonces tener en cuenta que cuando el niño está teniendo un mal comportamiento, lo que está reclamando es la atención de nosotros. Y es importante para ustedes, padres de familia que me están escuchando en casa, no seguir el juego de irles reconociendo esa parte, esos comportamientos negativos, ya sea
con una reprimenda, con un regaño, con una sanción, con un castigo, porque eso es lo que busca. Hay que reconocer siempre lo positivo. Y reconociendo lo positivo, tenemos comportamientos también positivos. Así es, hermana Yolanda, y es que a medida que el niño crece, esa hambre primaria que usted nos mencionaba del contacto físico para satisfacer las necesidades básicas va a sufrir un cambio, se va a modificar, ¿sí? Se va a convertir en un hambre de reconocimiento. Allí es precisamente cuando de pronto un gesto, una caricia, una sonrisa, una palabra va a reemplazar a esa caricia física y sirve también para que esa persona se sienta alimentada. De esta manera, esa necesidad original de estímulo se va a transformar en una necesidad de reconocimiento mucho más social. O dicho de otro modo, en términos transaccionales, en una necesidad de caricias. Realmente cuando un niño, cuando una persona se encuentra en un ambiente adecuado, con abundantes caricias positivas, caricias incondicionales, donde los padres o todo el grupo familiar tiene satisfechas las necesidades básicas, tanto materiales como emocionalmente hablando, es un niño que se va a desarrollar de una manera estable, que va a aprender también a percibir que su familia es estable, que es una familia sana. Todo lo contrario ocurre cuando el niño no percibe la suficiente cantidad de caricias positivas que necesita. Este niño las va a empezar a buscar de alguna manera, empezará a mostrar comportamientos que dentro de su ambiente sean percibidas como adecuadas y que sean susceptibles de ser premiadas. Es cuando de pronto decimos, ay, qué niño tan respetuoso, qué niño tan bien portado, es que él es muy ordenado. O de cualquier otra forma que sea de agrado para un adulto. Y eso no está mal, son conductas adecuadas y esperadas de cualquier persona. La dificultad está en que esos comportamientos o esas caricias las recibe de maneras condicionadas. Siempre va a estar sujeta a lo que el adulto o la otra persona espera de ese individuo. Y eso nos dificulta algunas cosas o algunos aspectos en el desarrollo de la personalidad, porque los niños tienden a acostumbrarse a que si yo no me porto bien, no voy a ser reconocido. Si yo no hago las cosas bien, no voy a recibir las caricias positivas. A que si cometo un error, voy a dejar de merecer esas caricias. Y es necesario que el niño también aprenda que los errores son necesarios, que de ellos también se aprende y que realmente las caricias no dependen de su comportamiento, sino que deben ser incondicionales, deben brindarse de una manera natural y no estar condicionadas al buen o mal comportamiento de ese niño o de esa persona. Muy bien. Bueno, entonces, querido Cristovidente, en ese momento vamos a dejar en suspenso, pero volvemos, no se la pierdan. Vamos a hacer una pequeña pausa. Los necesitamos ahí conectaditos, porque lo que viene está mejor. Se los aseguro, está mucho mejor. Así que nos vamos a la pausa y ya volvemos con ustedes. Estás viendo Familia, Iglesia Doméstica.